aquí en persona, presencia física, y los que lo están a través de las redes. Y bueno, ya se me ha presentado, con lo cual no hace falta hacer más presentaciones, más comentarios. Y como veis, mi apartado es este que veis aquí, titulado Hitos históricos en el tratamiento de la nefritis lúpica. Todo lo que yo voy a contar se ha publicado ya en la revista, en Cuadernos de Autoinmunidad, que es una revista de la ADEA, y es el último número, que está dedicado específicamente a la nefritis lúpica, donde aquí tenéis la dirección, pero simplemente con que escribáis ADEA se puede acceder a la página web, y ahí ya se accede perfectamente a Cuadernos de Autoinmunidad. Y como digo, y veis aquí, pues es el año 16 el número. Vamos a ver si yo soy capaz de pasar a la siguiente. Y empezamos ya la charla, y aquí algunas frases de estas sentencias grandotas. El auténtico significado de una biografía, en este caso de una historia, un relato histórico, supone una identidad coherente y una narrativa, un curso discernible a través del tiempo. Esta frase no es mía, como podéis suponer, yo no elaboro tanto, pero define la situación. La historia, en principio de cualquier otra cuestión, nos permite conocer las características del entorno en el que vive el ser humano, su naturaleza y los mecanismos a través de los cuales se desarrolla. En el caso de las enfermedades como la nefritis lúpica, nos ayuda a entender, y esto creo que es importante, el aspecto histórico me refiero, sus causas, sus consecuencias, el porqué de las soluciones que se aplican en la actualidad, que al final es lo que se desea hacer y con el paso del tiempo se ha ido consiguiendo, y también nos pone plantea las posibilidades futuras de la resolución definitiva o suficientemente avanzada de la enfermedad. Aquí tenéis un dibujito que estoy seguro que estáis deseando que lo entremos en detalle en cada uno de los cuadraditos que hay, pero no os voy a dar ese placer. Ir a la revista de Cuadernos de Autoinmunidad y veréis efectivamente en los aspectos, me tengo que acercar más porque no lo ven, en los aspectos terapéuticos y también de mecanismos patogénicos, pues están puestos algunos. Esto no es original mío, está tomado de otra publicación, el título está aquí a la izquierda, algunos de los aspectos, pero como resumen podéis ver que en un determinado momento, y aquí pone Edad Media y podéis remontaros al Egipto antiguo, si queréis, en que la enfermedad, bueno, no tenía un contexto muy claro, de hecho probablemente lo que se describe como lupus de entonces no tiene nada que ver con el lupus actual. Luego una época en la que ya posteriormente, pasado prácticamente siglo XIX, se planteó la diferenciación entre un tipo de lupus y otro, el lupus tuberculoso y el lupus eritematoso característico que todos conocemos ahora, y luego ya, pues avanzado en el tiempo, prácticamente en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se ha desarrollado los aspectos, como hemos dicho, terapéuticos y también patogénicos del lupus eritematoso sistémico que conocemos actualmente. Pero algún toquecito de la edad antigua, de los tiempos antiguos, no va a venir. Inicialmente, como digo, durante muchos siglos el lupus fue una enfermedad cutánea y, bien, pues que como tenía una falta de respuesta, las lesiones cutáneas no respondían a los tratamientos y además empeoraban con la aplicación de bálsamos y aceites corrosivos, se le dio una denominación que es muy típica cuando se habla del lupus, que, dicho en latinajo, no lime tangere, de más o menos que no me toques, como decía Jesucristo al parecer a María Magdalena. Anécdota. Otra de las anécdotas, y corresponde también a tiempos, en este caso un poco posteriores, al periodo de la Edad Media, y como veis dice ahí que durante la Edad Media se trataba de establecer una similitud con los
mordiscos del lobo hambriento, bastante dramático, que desgarra la piel cuando ataca a los rebaños en las granjas, lo que corresponde con la aparición de las historias de los grandes lobos malvados, los malvados lobos, un malvado lobo ficticio que aparece en diferentes cuentos de hadas y fábulas, perdón. Se me ha ido. Ay, perdón. Ajaja. Bien, perfecto. Soy mi propio enemigo. Bueno, esto es una representación, como veis aquí, es un bajo relieve donde se muestra a Caperucita Roja y el lobo, que es de donde deriva estas historias que todos hemos conocido. Pero, como ya he comentado antes, a partir del siglo XIX se describió la clásica lesión en ala de mariposa, que se definió como tal y que predominó sobre otra definición de alas de murciélago que se había usado con anterioridad. Pero en cualquier caso, como he dicho, a partir de ese momento, de mediados del siglo XIX, es a partir de entonces cuando la medicina pasó de ser una disciplina predominantemente descriptiva y empírica a, en el siglo XX, ser una medicina científica, es decir, basada en hechos que son demostrables, que son validables y que se corresponde con más probabilidad con la realidad. Y en este caso es cuando empezó a aclararse mejor la naturaleza del lupus. No obstante, no estaba claro si el lupus es una enfermedad cutánea exclusivamente, o había algo más. Ahora sabemos que sí, pero entonces no estaba tan claro. Y aquí tenéis un autor que publicó un tratado sobre enfermedad de los riñones, en que menciona una publicación de un dermatólogo de un siglo anterior relativa a la asociación de lesiones cutáneas vesiculares pruriginosas, lesiones cutáneas, con nefritis. El término nefritis es un término muy antiguo y que define que estoy malo del riñón, básicamente. Pero comento, en ese momento, aquí tenéis la fecha, mirad los numeritos, comentó que en su experiencia personal él no había visto esto en ningún momento, no le había llamado la atención, y eso que trabajó en ambas áreas. Entonces no había especialidades fundamentalmente de nefrología, sí cierta especialización en dermatología, pero esa es la situación. En consecuencia, y a partir de ese momento, no en consecuencia, sino a partir de ese momento, el lupus, o en ese momento el lupus siguió siendo una enfermedad de la piel hasta finales del siglo XIX, o la última cuarta parte del siglo XIX, cuando se comunicaron algunas de las manifestaciones sistémicas del lupus, pero no se describieron lesiones renales en ninguno de los 22 pacientes, es decir, neumonía, afectación del estado general, alguna otra manifestación cutánea como alopecia, pero no se llegó a establecer de esa manera. Pero a partir de 1904, de finales ya o inicios del siglo XX, empezó a encontrarse manifestaciones sistémicas o generales y se denominó lupus sistémico. Ya con anterioridad se habían descrito manifestaciones no solo en la cara sino en el resto del cuerpo y se llamó lupus generalizado, lo que generó cierta confusión con el paso del tiempo, pero en cualquier caso ahora llamamos sistémico y no generalizado el lupus que afecta no solo la piel sino a otros órganos. Como digo, y veis aquí, eso se refiere a la situación del lupus como enfermedad sistémica. A ver si soy capaz de desglosar esto. Y ahondando en este apartado, solo hasta 1935 no se llegó a encontrar un mecanismo patológico. Patológico significa aquello que nosotros podemos constatar mediante el microscopio, es decir, en pequeño tamaño. Hay una patología macroscópica, pero básicamente está la patología microscópica, lo que vemos con el microscopio, y fue en ese momento cuando se describió una lesión que se llamó de esta manera que veis ahí, necrosis fibrinoide,
y es una lesión que tenéis por ahí descrita, pero que no merece la pena que nos detengamos, y esto permitió unificar a diferentes pacientes, en este caso 23 pacientes, todos ellos y ya tenemos el riñón afectado. Se había descrito con anterioridad, pero aquí quedaba claro en términos de lesión, como digo, patológica, es decir, la lesión patológica es la más microscópica, la que está más en el trasfondo del proceso del que estamos hablando. Como digo, albuminuria, que sonará seguro, que es lo que se altera en la orina cuando se produce un fenómeno de nefritis lúpica, y sedimento anormal, ¿vale? Y en 18 de los pacientes esa mirada a través del microscopio de la lesión de los riñones se vio que estaba centrada fundamentalmente en lo que es normal, en lo que es habitual en la nefritis lúpica, es decir, en el glomérulo, el sitio en el que se produce la filtración de la sangre para la producción de la orina, o al menos su inicio de producto. Y como digo, queda de alguna manera ya aclarado que a lo largo de la historia el lupus se vio como una enfermedad sistémica. El siguiente paso en el estudio de la enfermedad a lo largo de la historia es la descripción del lupus como una enfermedad autoinmune, ¿vale? Lo de autoinmune seguro que os suena, porque es muy socorrido y no sabéis lo que es. Nosotros tampoco, no es que la cosa esté muy clara. Pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que en general la respuesta autoinmune se presenta en todos los sujetos, sanos y enfermos. Ese fenómeno se produce en todos. Pero en el lupus y en otras enfermedades autoinmunes, en las enfermedades que se etiquetan como tal, de alguna manera ese mecanismo normal de funcionamiento del sistema inmune para deshacerse probablemente de los materiales, no solo de lo que ya es de asumir, ¿no? de los invasores externos, de las infecciones, de los gérmenes o de algún tóxico, sino que trata de deshacerse también de los restos, de los, llámalo, detritus, de la basura que se produce en el organismo cuando el fenómeno biológico se está desarrollando. Ese proceso de destrucción, de eliminación de esas sustancias es normal, y solo cuando ese proceso se desmadra se produce la enfermedad autoinmune. Aquí tenéis algunos ejemplos remitidos, algunos de ellos al riñón, estos dos ejemplos. Esto es una lesión de una glomerulonefritis de un paciente con lupus en el que se depositan esos materiales del sistema inmune que se almacenan de manera inadecuada, que se llaman, en este caso, inmunocomplejos. Los compuestos de material, en este caso del núcleo celular, y inmunoglobulinas, que es una molécula que nos encarga de defendernos de las infecciones, entre otras cosas, se depositan inadecuadamente en el glomérulo y, como veis, os podéis imaginar que un glomérulo normal tiene ahí muchos puntos blancos, que son las luces, en este caso, o imágenes blancas más que puntos blancos. Imágenes blancas aquí no las hay. Quiere decir que todo esto está ocupado por un material que impide que el riñón funcione correctamente. En este otro caso tenéis este material visto con un microscopio electrónico, es decir, con una capacidad de resolución todavía más avanzada, más extensa, donde se ven esos depósitos de inmunocomplejos. Y aquí tenéis un modelo de un ejemplo de una prueba diagnóstica en la que podemos demostrar que un sujeto dispone de esos anticuerpos para positivizar unas células especiales que utilizamos para determinar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. ¿De acuerdo? En consecuencia, resumiendo de nuevo, se trata de una enfermedad autoinmune en la que el sistema que nos defiende de lo exterior y controla los restos de lo interior se desmadra y deja de funcionar como debe de hacerlo. Por lo tanto, produce enfermedades, porque al fin y al cabo el sistema inmune acaba produciendo una lesión del germen, el parásito, el agente externo, pero también del cuerpo del sujeto.
Y ahora pasamos a lo que realmente debería haber sido la charla desde el principio, y es tratamiento farmacológico de la nefritis lúpica y aspectos clínicos de su desarrollo. Como veis, ya fue mediados del siglo pasado, en el 48, en que se aprobó por primera vez por la Agencia Reguladora de la Medicación en Estados Unidos, que se llama FDA, se aprobó el uso de la aspirina para el lupus. Posteriormente hubo autores que entendieron que la aspirina era tóxica para los pacientes con lupus y la proscribieron, pero es algo que no está muy claro. Este que sonará mucho, bueno, la mepacrina probablemente no sonará, pero la hidroxicloroquina sí, porque es el Tolkine, no recuerdo el nombre comercial del otro laboratorio que lo produce. Pues como veis aquí, la mepacrina, que es muy parecido a la hidroxicloroquina, se utilizó desde 1951. Incidentalmente, yo nací ese año. No tuve nada que ver con esto, Y la hidroxicloroquina, pues efectivamente se introdujo y aprobó por la FDA en esas fechas que veis ahí, 55-56. Y los glucocorticoides se introdujeron a principios de la década de los 50. Se empezó a probar la cosa y pues esto parece que funciona y mejora la situación. Pero con el paso del tiempo se empezó a ver que no solo mejoraba, sino que además tenía serios problemas. Y en esa medida, el paso del tiempo nos ha ido no exactamente o directamente a nosotros, sino ha ido a la comunidad científica, le ha llevado a reducir en la medida de lo posible la cantidad de corticoides que reciba el paciente a lo largo de su vida, que puede ser una cantidad muy importante. ¿De acuerdo? Y es por eso por lo que la tendencia actual es a utilizar las menores dosis posibles. Curiosamente, no recuerdo qué hospital, unos internistas que manejaban pacientes con lupus y que desarrollaban problemas renales, más que internistas, nefrólogos, perdón, no quiero yo. Estaban en la cafetería y hablaron con los que hacían los trasplantes. Los que se dedicaban a atender pacientes con lupus, en la cafetería ese día estaban y, oye, que los pacientes con lupus se estropea el riñón y se deteriora, y esto no puede ser. Y dice, pues nosotros estamos haciendo trasplante renal y le ponemos esto, los pulsos de 6-metilprednisolona, y van perfecto. Pues vamos a hacerlo. Y se hizo, y como veis ahí, pues en 7 casos se probó la 6-metilprednisolona, que se utiliza en los tiempos actuales básicamente con un objetivo, y es dar un golpe de muerte a la actividad inflamatoria durante un tiempo muy cortito, ¿vale? Mortal, muerte de muerte. Seguimos. De este autor pongo el nombre porque se llama Dubois, como veis, pero para los que sabéis francés, esto se diría Dubois, de toda la vida, pero el hombre, como era yanqui, pues nunca se le llamó de esa manera, pero fue el primero que utilizó uno de los fármacos que se parecen a la ciclofosfamida, que es la mostaza nitrogenada, en el año, como veis ahí, también en esa década de los 50. Se empezó a utilizar la ciclofosfamida oral en la década de los 70, y la ciclofosfamida a altas dosis se empezó a utilizar antes, pero realmente el estudio que avaló el uso de la ciclofosfamida junto con prednisona en pacientes con nefritis lúpica, o con lupus en general, pero con nefritis lúpica, data de, como veis ahí, de 1986. Si tuviéramos el humor de revisar ese estudio, veremos la informalidad del momento aquel. Es un estudio que no se puede defender por ningún lado desde el punto de vista del conocimiento, y eso lo digo no tanto para meterme con ese estudio, que hizo lo que pudo entonces, sino para que entendáis que la evaluación de la eficacia, seguridad y efectos que consigues con un fármaco debe de ser evaluado mediante estudios clínicos muy sofisticados, que se llaman ensayos clínicos controlados. Luego es recomendable participar en ellos si tenéis la ocasión. Y bueno, aquí tenéis otro de los fármacos que
que también se utilizan, y todavía se utilizan, que es la zatioprina, que también empezó a usarse en los años 50 del siglo pasado. La ciclosporina, aquí tenéis un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la calcineurina, empezó a usarse en 1989, el tacrolimus en 2005, y la voclosporina, fijaros, y lo he puesto esto para que veáis el ritmo que lleva en el transcurso de 1989, o sea, 1990, hasta el 2021. En 30 años se han desarrollado diferentes fármacos y muchos más que no hemos mencionado, lo que, si os retrotraéis a los tiempos anteriores, veréis que es un progreso muy marcado. Además, y coincidiendo ya más bien con finales del siglo pasado y principios del siguiente, empezó a practicarse o a testarse la terapia que se denomina de triple objetivo, es decir, dar, en lugar de un solo dos fármacos, que era lo que hasta entonces se estaba dando, corticoides y ciclofosfamida, o corticoides y la zatioprina, se empezó a plantear la posibilidad de dar corticoides, zatioprina y micofenolato de mofetilo o alguno de los inhibidores de la calcineurina que hemos comentado. Es decir, empezó a plantearse tres frentes de ataque de la enfermedad, en este caso de la nefritis. Como veis ahí, el rituximab se empezó a usar en el año 2002 para situaciones de nefritis lúpica activa que no responde al tratamiento refractario. No sé si para su desgracia o para su infortunio, se hicieron dos ensayos clínicos, uno en el lupus sistémico y otro en la nefritis lúpica, que no dieron resultados positivos siguiendo la ortodoxia de esa normativa que acabo de comentar, es decir, siguiendo la, entre comillas, rigidez de las normas que se establecen para demostrar que algo funciona. Curiosamente, se ha podido ver posteriormente que alguno de estos fármacos, por ejemplo el rituximab, que no está aprobado, sino que solo se utiliza en situaciones extremas, cuando se evalúa con la metodología que lo hacemos ahora, sí que puede ser activo, sí que puede ser eficaz. Sin embargo, como en su momento los ensayos clínicos que se hicieron utilizaban unas medidas resultado de la intervención diferentes a las de ahora, no fueron aprobados y de momento no lo van a ser. Y ese es el dilema o el problema o el conflicto de la investigación de los ensayos clínicos en los pacientes con lupus en general y nefritis lúpica en particular. Aquí sí que tenéis un fármaco que sí que llegó a eso, sí que dijo, bueno, un poquito de cuidado, vamos a hacer un segundo, lo sumamos, lo juntamos todo y además la variable resultado la vamos a sopesar. El belimumab, que fue aprobado como veis aquí, en 2009. Lleva ya 10 años largos de su presencia y es el fármaco actualmente que está recomendado, incluso, si me apuráis, no ya para situaciones moderadas y graves, sí, bueno, moderadas graves por supuesto, pero no como de primera línea. Pero probablemente asistiremos dentro de no mucho tiempo a la conclusión de que son fármacos de primera línea, no esperar a que no funcionen los demás, lo cual tiene también sus problemas, pero en eso estamos. Como digo, el belimumab ya fue aprobado y en eso estamos. Y supongo que me he pasado de la hora, pero es lo usual. Como veis aquí, es uno de los fármacos que precisamente, ya con la ciclofosfamida nos tocó a nosotros vivir la cuestión de la ciclofosfamida, y en este caso, este fármaco, aquí hay una duplicidad de esta información que ya está puesta ahí, algo pasado en la diapositiva. Bien, el micofenolato de mofetilo, que es el que no habíamos mencionado, pues como veis data del año 2000 y resultó que no dio resultado cuando se evaluó con ensayos clínicos. En este ensayo nosotros participamos y no fue aprobado. No obstante, es el fármaco recomendado en la actualidad. Pero, de base, no consiguió los resultados de diferenciar entre sanos, o sea, entre respondedores y no respondedores cuando se aplicó en un ensayo. ¿De acuerdo? Pero, insisto, probablemente
no probablemente no, se usa y se recomienda por parte de las autoridades. Y aquí lo de abajo es que está repetido, porque me he ido para atrás, no sé qué pasa aquí. Aquí hay un... Bien. Comentados los fármacos, hay otras intervenciones que se hacen en los pacientes con nefritis lúpica que son iguales de trascendentes en determinados casos, que, como veis aquí, se refiere al tratamiento renal sustitutivo, diálisis y trasplante en la insuficiencia renal crónica. Cuando el paciente desarrolla una destrucción suficientemente importante de la función renal, una eliminación de la función renal, pues se utiliza diálisis, que empezó a plantearse en general en la insuficiencia renal crónica avanzada en la década de los 60, y en el caso del trasplante renal, que es lo que se recomienda en esta situación actualmente, empezó a utilizarse antes de esta fecha que tenéis aquí, del 75, pero determinados temores a que hubiera algún tipo de efecto inadecuado en pacientes con lupus, temores teóricos, y este es el problema de trabajar con hechos teóricos y no con la realidad, pero se vio que realmente los pacientes podían ser trasplantados sin mayor problema, y es lo que actualmente se recomienda. Pero durante una década más o menos se contraindicó el trasplante renal en pacientes con nefritis lúpica porque se pensaba que podía dar problemas. Y la última cosa de la que vamos a hablar, y que no es habitual cuando se habla de tratamientos o de manejo de pacientes, al fin y al cabo tratamiento es la aproximación farmacológica o no farmacológica. Recientemente ha aparecido una revisión de la EULAR sobre la aproximación no farmacológica, el número de cuadernos último que va a aparecer lo tenéis. La comunidad científica se plantea estas cosas que tenéis aquí arriba. ¿Cómo valoramos la enfermedad? ¿Cómo clasificamos a los enfermos? Quizá eso sería antes de valorar la enfermedad. ¿Cómo clasificamos a los enfermos como lupus o no lupus? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Y cómo se difunde la información sobre recomendaciones y guías de práctica clínica o guías de atención a los pacientes. Esto es, si no tan trascendental, es también trascendental a la hora de plantearse los tratamientos y el manejo de los pacientes. Aquí, como veis, esta metodología empezó a desarrollarse en la década de los 80 por parte de la ACR, la American College of Rheumatology, y EULAR, que es la Sociedad Científica Europea. Y como veis aquí, el objetivo en la nefritis lúpica es controlar la inflamación, lo que hemos visto al principio de esas imágenes rosas que ocupaban todo el glomérulo, en este caso el material responsable de esa inflamación, prevenir el daño orgánico, es decir, que el paciente no pierda su riñón, no se deteriore la función renal, especialmente renal, y es un aspecto que hemos comentado hoy en la comida y que comentaremos posteriormente, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. Es decir, cuando ya la enfermedad se maneja con cierta soltura por lo que se refiere a la mortalidad o el desarrollo de la pérdida de función de un órgano vital, cuando ya eso está resuelto, al menos en el 80% de los casos, que es lo que actualmente tenemos en el caso del riñón, entonces hay que ocuparse de otras cosas. Hay que ocuparse de si el paciente puede ganar dinero, si está triste, si se ve con su familia y se relaciona con las personas que tiene a su alrededor. Todo eso está encuadrado en lo que hemos denominado calidad de vida relacionada con la salud y que ahora tiene una terminología también que lo relaciona, que es la salud mental. Y como digo, con esta intención, la evaluación de los pacientes con nefritis lúpica incluye distintas áreas: la actividad de la enfermedad, cuánto de lesión permanente se ha producido, qué efectos adversos tienen los tratamientos y cuál es la calidad de vida relacionada con la salud. Y yo creo que para terminar, y en efecto así es, siguiendo con la misma línea, ¿qué medidas utilizamos para valorar la actividad de la enfermedad? Eso es muy importante, porque si tú pones un tratamiento, ¿qué esperas? Que esas medidas de actividad disminuyan.
¿no? Y que las medidas de lesión establecida, que llamamos de cronicidad, no aumenten, se queden donde están, porque eso ya está establecido, eso ya no tiene arreglo. Lo orgánico, lo que llamamos orgánico, no tiene arreglo. Entonces, que la actividad disminuya y que no haya mayor lesión. En el caso del riñón, que es lo que se denomina filtrado glomerular, no. ¿Y cómo medimos? Que es otra pregunta diferente a la que acabamos de hacer, pero que también tiene trascendencia. ¿Cómo medimos la respuesta al tratamiento? ¿Cómo sabemos que un tratamiento ha funcionado? Pues lo denominamos respuesta completa, todo se arregla. Parcial, un poco se arregla la albuminuria, el sedimento y el filtrado. O falta respuesta. Aquí no ha habido ninguna mejoría suficientemente trascendente y, por lo tanto, esto no ha servido para nada. ¿De acuerdo? Y otra medida interesante es ver si el paciente, que es una de las complicaciones a medio y largo plazo de estos pacientes, es si inicia un nuevo brote después de haber respondido. Y eso, como veis ahí, intervalo libre de brotes de actividad. Para terminar, de alguna manera vuelvo a la diapositiva inicial, y es que conocer la historia de cualquier entidad, de cualquier proceso que afecta al ser humano en general y a cualquier otro tipo de ser vivo, te permite saber cómo ha ido desarrollándose el conocimiento, cómo se han ido arreglando las cosas, cómo no se han arreglado otras, y prever en el futuro qué podemos hacer para resolver los problemas de los pacientes. Y con esto doy por acabado el asunto.